Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros Steve Killey. Es el fundador de IEP, que es el Institute for Economics and Peace. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. My pleasure to be here. Ellos han hecho un estudio sobre la economía y la paz en el Reino Unido, en los Estados Unidos, y México es el primer país de Latinoamérica que analiza justamente este tema. Y quiero preguntarle, tienen un indicador que dice que la violencia le cuesta a México 3.8% del PIB, según un estudio, y alrededor del 12% ya en segundas instancias. ¿A qué se debe esto? Well, if we look at the direct costs, el costo directo, el 3.8 del Producto Bruto, eso incluye costos tales como el costo del sistema judicial, el costo militar del gobierno y algunos otros costos que son más del sector privado, como el costo del sistema de seguridad, el costo en guardias y todo el costo para prevenir la violencia que las personas, todos los gastos que las personas incurren para prevenir o para cubrirse de situaciones de violencia. Ahora, este indicador también nos refleja que la economía mejoraría alrededor del 27.7% si tuviéramos un mejor estado de seguridad o de paz. ¿Es así? Lo que estamos incluyendo, lo que estamos determinando con ese 27,7% es básicamente el potencial que podría tener la economía para crecer o para ser una mejor economía. Pero es el crecimiento potencial, porque la realidad muchas veces es muy diferente de lo que potencialmente se podría lograr. Para darte un ejemplo, este costo potencial incluye costos directos, como los mencioné anteriormente, y costos indirectos. Estos costos indirectos están relacionados a las pérdidas en productividad en las personas que sufren algún hecho violento. Las pérdidas en productividad, por ejemplo, en los salarios perdidos o las horas de trabajo de las personas que sufren un acto violento que no pueden ir a trabajar. Y esas pérdidas de productividad también hay que considerarlas, por ejemplo, para el caso de homicidio. Para los casos de homicidios, normalmente son personas jóvenes las que mueren y tienen toda una vida por delante que hay que tenerla en cuenta, y hay que tener en cuenta el cálculo de cuánto está perdiendo la economía por esa persona que podría generar ingresos adicionales y actividad económica adicional y que no la genera fruto de este acto violento. Además, esta persona, estos actos violentos como un homicidio, por ejemplo, tienen consecuencias para familiares y para amistades, no necesariamente para la persona que muere, sino familiares y amistades, y esto también hay que considerarlo porque es una pérdida de productividad para los familiares y para las personas cercanas a la persona, y estas pérdidas en productividad son difíciles de medir. Existe una dificultad para medirlas, pero están medidas y existen estudios en Estados Unidos y en Reino Unido. Existen muchos estudios que han calculado, han estimado estas pérdidas para familiares y amigos como consecuencia de homicidios, pérdidas en productividad, y lo que hemos tomado nosotros de todos estos estudios, y no hemos tomado el valor máximo ni el mínimo, hemos tomado un valor promedio, que es un valor medio, para estimar cuál es el costo para México. Como los estudios son para Estados Unidos, lo que se ha hecho es tratar de hacer una reestimación del costo para México, porque en base al Producto Bruto per cápita de Estados Unidos y el Producto Bruto per cápita de México, y se ha hecho en base a esa relación entre los dos productos brutos, se ha tratado de reestimar cuál es el costo para México de una vida perdida en términos de productividad perdida para familiares, amigos y para la persona que muere. Todo esto hace al potencial que podría tener México de crecer, pero es un crecimiento potencial. Si se logra captar al menos el 10% de este crecimiento, estamos perdiendo 27%, si se logra captar al menos 10%, es un crecimiento muy importante que se está perdiendo como consecuencia de actos violentos. Otra forma de mirar el mismo impacto económico es observar a los estados más pacíficos y los estados menos pacíficos que han resultado en este índice. Podemos observar que los estados más pacíficos han crecido casi más del doble que los estados menos pacíficos al 2012. Y también en términos se puede observar el mismo grupo de estados, los más pacíficos comparado con los menos pacíficos, en términos de sus Producto Bruto per cápita, porque también en el 2003 la diferencia entre los estados más pacíficos y menos pacíficos en el Producto Bruto per cápita era muy pequeña, y cuando observamos la misma diferencia en el 2012, la diferencia es muy sustancial. Los estados más pacíficos tienen un PBI per cápita mucho más alto que los estados menos pacíficos. Estamos excluyendo el caso de Campeche en esa comparación porque es un caso muy particular.
Justamente quisiera abundar en esto. Los estados con los más altos niveles de paz, según este estudio, son Campeche, Querétaro, Hidalgo, Yucatán y Baja California Sur, mientras que los 5 estados menos pacíficos son Morelos, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua y Quintana Roo. Aquí es interesante porque en los últimos meses hemos dado muy malas noticias, sobre todo en el estado de Michoacán, y este estado no aparece en esta medición. Sin embargo, el caso, por ejemplo, de Oaxaca, de Guerrero, donde los maestros de la CENTE también están haciendo un movimiento importante en el tema social, pues también de alguna manera debe de estar infringiendo en el concepto de paz de estos estados. El índice es solamente hasta el 2012 y el último año tomado de datos es el 2012, y si miramos las noticias de Michoacán y las situaciones que están ocurriendo en Michoacán, mayormente han sucedido este año, en el 2013, bueno, es de esperar que no aparezca en los estados menos pacíficos porque los datos de este año no están considerados dentro del índice, pero esperamos que para la edición del índice del año siguiente seguramente Michoacán va a caer posiciones por todas las situaciones. ¡No se separe! ¡Adelante, adelante, no vas a adelante! Vemos, ahorita que vas a adelante. ¡Allá está nosotros, viejo! ¿Cuáles son estos indicadores que pudieron haber observado para decir aquí hay focos rojos en estos estados? Los indicadores que hemos utilizado en este índice para hacer la clasificación de los estados y para determinar el índice han sido 7 indicadores. El indicador principal es el indicador respecto a la tasa de homicidios. Tenemos un indicador de la tasa de crímenes con armas de fuego, de la tasa de crímenes violentos, un indicador de encarcelamiento por cada 100.000 personas también, un indicador de eficiencia del sistema judicial, un indicador de crímenes relacionados a la delincuencia organizada, financiamiento de la fuerza policial. Son 7 indicadores que hacen al total del índice. ¿Cómo podríamos definir los parámetros en los que ustedes enmarcan el tema de paz? Cuando miramos el concepto de paz para la construcción de este índice, tenemos 2 tipos de paz, una paz positiva y una paz negativa. La paz negativa, que es la que se está utilizando para la construcción de este índice, es el concepto de ausencia de violencia o miedo a la violencia, y la paz positiva el concepto de paz positiva son las estructuras, las actitudes e instituciones que forman las bases para edificar sociedades más pacíficas. En función de esto analizamos el índice, analiza el concepto de paz negativa y la paz positiva. En términos de paz positiva, México se encuentra en una posición relativamente buena porque tiene las bases o las fundaciones para edificar sociedades pacíficas. Se compara estas bases o estas fundaciones, si las comparamos con la situación actual de violencia, podemos determinar cuál es el potencial, y México tiene un potencial para mejorar y estar mucho mejor que la situación realmente actual. Ya que hablamos de las instituciones, en estos 2 últimos sexenios y en esta última elección hubo mucho sospechosismo, mucha incredulidad por parte de la gente hacia las instituciones, los resultados. Los propios partidos políticos golpearon a nuestro sistema electoral. ¿Cómo se vio reflejado en estos indicadores el tema de la democracia, las elecciones y sobre todo qué tan fuerte es la figura del presidente en unas elecciones tan controvertidas? Cuando hablamos de las percepciones de la población, han sido consideradas en el índice de 2 maneras. Hemos considerado las percepciones acerca de la corrupción o acerca de la corrupción en las principales instituciones, y hemos considerado también las percepciones de la población en términos de sensación de inseguridad. En términos de percepciones de corrupción, hemos encontrado por un estudio de Transparencia Internacional que el 90% de la población encuentra a la fuerza policial como corrupta, que es un porcentaje altísimo y que es casi 50% más alto que la percepción de corrupción de la fuerza militar o la percepción de corrupción de los negocios. Y es muy importante esa diferencia. Y el otro tipo de percepción que analizamos es las percepciones de inseguridad, que es muy importante porque el resultado del índice y las percepciones de inseguridad de la gente tienen una correlación muy alta, y los estados que se perciben muy inseguros, donde la gente percibe que el estado es muy inseguro, el resultado del índice ha sido realmente pobre y refleja exactamente las mismas percepciones de la gente.
Ya es un mes y todas queremos a nuestros hijos. Por favor, ayúdenos a encontrarlos. Para terminar este bloque, quisiera hablar acerca de la guerra contra el narcotráfico. Tengo por aquí unos datos que dice que los últimos 2 o 3 años los niveles de inseguridad o sensación de bienestar, de paz, eran más fuertes en comparación de otros años. Y es justamente ese periodo donde la guerra contra el narcotráfico es más fuerte. ¿Cómo es posible este fenómeno? Es una realidad que a veces cuando miramos las estadísticas, a veces las estadísticas reflejan exactamente la realidad, porque en México en los últimos 2 años estamos percibiendo una mejora en el índice de 7,4%, y sin embargo, algunas estadísticas nos están diciendo que todavía la criminalidad es alta, pero a veces las estadísticas reflejan exactamente lo que se está percibiendo y algunas veces no exactamente la reflejan. Y en términos de la tendencia en la paz, estamos viendo que hay una tendencia a mejorar en el índice, una mejora en el índice, una mejora en la paz, pero no podemos decir que es una tendencia permanente. Quizás el tiempo nos va a decir qué es lo que está sucediendo, si es una tendencia permanente o si solamente se ha establecido se ha estancado. Vamos a hacer una pequeña pausa y después del corte seguimos platicando acerca de estos indicadores. No le cambie. Es una cuestión también de cómo yo veo a México para el futuro. Se ve que hay una tendencia positiva, pero ahora depende también de la población de México, de la sociedad civil de México y del grado de involucramiento de la sociedad civil y de la población en las soluciones conjuntamente con el gobierno. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Steve, quisiera que nos explicaras un poquito cómo es el fenómeno de paz y seguridad, sobre todo en los estados del norte del país, porque tenemos una relación directa con los Estados Unidos. Tenemos problemas de migración, de tráfico ilegal de armas, de personas, de drogas, etcétera. No hemos hecho un estudio de los flujos migratorios y de los movimientos de personas en la frontera, no están incluidos en el estudio, pero lo que sí hemos hecho es un estudio de los crímenes con armas de fuego, que reflejan un poco la situación de los movimientos de armas de fuego. Y los crímenes con armas de fuego han aumentado 117% en los últimos 10 años, que es una cifra muy significante. Y otra parte del estudio ha reflejado también el tráfico de armas ilegales a través de la frontera. Si miramos las cifras que están publicadas en el estudio, desde el año 1999 hasta el 2012, el tráfico de armas ilegales en la frontera se ha incrementado, se ha triplicado. Eso significa una diferencia muy importante, y además el tipo de armas que se están traficando son armamento muy pesado, armamento militar, y que es muy difícil para las Fuerzas Armadas, para la policía, incluso para las Fuerzas Armadas controlar todo ese tráfico. Ahora hablemos acerca de esta sombra que de repente se ve reflejada en nuestro país respecto al terrorismo o grupos guerrilleros que vienen del sur de Latinoamérica y que Estados Unidos finalmente nos ha hecho sentir que somos el punto de cruce y que eso está afectando a la seguridad de su país en consecuencia de la nuestra. Estos movimientos migratorios tienen
tiene como dos diferentes puntos de vista, porque los movimientos migratorios a través de México no necesariamente son negativos para Estados Unidos. Hay algunos movimientos migratorios desde México hasta Estados Unidos que son mayoritarios, que son de trabajadores que quieren mejorar, que quieren cruzar la frontera y mejorar sus vidas, e incluso profesionales que tratan de mejorar su profesión y crecer en su profesión. También hay los otros movimientos migratorios, que son movimientos migratorios de corrientes, obviamente, de delincuencia organizada y de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Pero estos movimientos de delincuencia organizada y de tráfico de drogas hacia Estados Unidos no necesariamente son generados por México. Esos movimientos migratorios de tráfico de drogas o de traficantes hacia los Estados Unidos se generan porque existe la demanda, y la demanda viene desde Estados Unidos. Existe una demanda grande por esas drogas y viene de Estados Unidos. Una posible situación, una posible solución a esos ese movimiento migratorio de delincuencia organizada y tráfico de drogas puede ser, o podría ser, la legalización de algunas drogas. No se ve que la legalización de la cocaína vaya a ser un paso que se vaya a dar pronto, pero en algunos estados, por ejemplo, de Estados Unidos se ha legalizado la marihuana, y eso se ha visto que ha reducido un poco los flujos de tráficos de drogas hacia Estados Unidos. Pero eso no necesariamente estos flujos migratorios son todos negativos desde México hacia Estados Unidos. ¿Y la legalización de la marihuana es benéfica en nuestro país? La legalización de la marihuana es un punto complejo. Por ejemplo, si observamos el caso de Holanda, que tiene la marihuana legalizada, podemos observar que sí, que es una economía floreciente y que ha mejorado, y que, bueno, es un caso positivo. Pero siempre hay que observar que están los beneficios y están también los programas adicionales que se necesitan crear cuando se legaliza la marihuana, porque vienen muchos problemas en términos de salud pública y vienen muchos gastos del Estado en términos de salud pública, que es necesario hacer una comparación específica de cuáles son los beneficios de esta legalización en términos de reducir consumo y reducir tráfico, y cuáles son los costos que implica en términos de salud pública. Pero independientemente de lo que yo piense de la legalización o no legalización de la marihuana, es un tema importante, y depende de todos los programas adicionales que se deben realizar al legalizar la marihuana. No necesariamente se tiene que legalizar y eso soluciona todos los problemas. En el concierto internacional, ¿cuál es la tendencia? En comparación, por ejemplo, de Latinoamérica, ustedes que ya hicieron el estudio en Reino Unido, como parte de la Unión Europea, Estados Unidos, ¿cómo nos veríamos? ¿Qué es lo más conveniente? Well, at this stage, it's difficult to say. Es una cuestión también de cómo yo veo a México para el futuro. Se ve que hay una tendencia positiva, pero ahora depende también de la población de México, de la sociedad civil de México, y del grado de involucramiento de la sociedad civil y de la población en las soluciones conjuntamente con el gobierno para mejorar esta situación de paz o esta tendencia, o para seguir en esta tendencia que se ha visto en los últimos años. Pero yo estoy totalmente positivo en relación a México. Ahora, ya que está positivo en relación a México, acabamos de cambiar de administración. ¿Cómo nos depara el futuro el tema de la inversión extranjera en México con estos parámetros de inseguridad, con el tema del sistema judicial no tan resuelto que va en un franco deterioro, el tema de las cárceles que tienen sobrepoblación, la percepción de la gente, no solamente en México, sino al extranjero? ¿Cómo nos pinta el futuro? Well, I think the answer to it is very, very Es una pregunta muy compleja, pero si miramos a la situación de México en términos de paz positiva, la situación de México es bastante fuerte en términos de las instituciones de base, las instituciones, estructuras que se necesitan para desarrollar la sociedad pacífica. Y uno de los aspectos de estas instituciones o estructuras es en las que México se encuentra en una posición sólida, es el ambiente para los negocios.
Por otro lado, también tenemos que mirar que en México se encuentran estados que están en muy buena posición en términos de paz y estados que están en muy mala posición, obviamente. Si miramos, por ejemplo, la tasa de homicidios en algunos estados llega hasta, en los estados menos pacíficos, llega a tener tasas de 70, 90 por cada 100.000 habitantes, y en algunos de los estados más pacíficos tiene tasas de 10 a 20, y es una diferencia muy importante. Ahora queda en manos del gobierno y de la sociedad de impulsar las inversiones y de tratar de promover esos estados que están en situaciones más pacíficas. Es el desafío también para la inversión extranjera, para apoyar la inversión extranjera en esas situaciones donde, en esos estados donde las situaciones son más favorables en términos de paz. ¿Cuáles serían estas prioridades ya para cerrar la entrevista para el gobierno que está arrancando aquí en nuestro país? Es una situación muy compleja y el instituto es un instituto de investigación, un instituto internacional de investigación, y lo que hemos hecho con este índice es mostrar cuál es la situación, pero no hacemos juicios de valor y tampoco hacemos recomendaciones de política. Existe en México un capital humano muy grande y existen centros de investigación muy importantes y de excelencia, así como también sociedad civil, que son los que están en una posición mejor que la nuestra para dar recomendaciones o para mirar las políticas que se deberían aplicar. Pero en términos de aspectos específicos que podemos resaltar del índice, un aspecto específico es que las tasas de impunidad en homicidios, por ejemplo, han incrementado al mismo tiempo que las tasas de encarcelamiento se van disminuyendo. Las dos tendencias son opuestas. Si tuviéramos una tendencia en los dos indicadores, tendencias similares, no sería el problema, pero al tener tendencias opuestas en el grado de encarcelamiento y en la tasa de impunidad, puede estar reflejando un sistema judicial que, por ejemplo, puede estar sobrecargado. Ese es un aspecto que se debería observar. Y en términos de paz positiva, México debería también incrementar los esfuerzos en fortalecer esa paz positiva, porque tiene todas las estructuras y tiene todo el potencial para fortalecer su paz positiva, que son las bases para desarrollar sociedades más pacíficas. Muchísimas gracias, Steve, por esta entrevista. My pleasure. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla bien.